Buenos días, queridos hermanos, que el Señor me lo bendiga en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi video se titula, que es continuación del anterior, La Biblia habla por sí sola, parte 3. En esta oportunidad quería demostrarles a los hermanos testigos de Jehová de los que han sido engañados por más de 100 años por la Watchtower con su Biblia. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, fue colgado de un madero según la religión testigo de Jehová, o fue crucificado según las Santas Escrituras. Veamos esto, hermano, de que si el Señor fue crucificado o fue colgado. Para comenzar, la Watchtower le ha inculcado a los hermanos testigos de Jehová que la cruz fue inventada por Constantino después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, o sea, en el Imperio Romano después de su muerte. Quería decirle que no, que la cruz siempre ha existido desde miles de años atrás. No con esto quiero decirle que hay que venerar la cruz. Por ejemplo, tenemos en esta foto es una cruz con el símbolo sol. Esta la utilizaban los egipcios en el tiempo del Imperio de Egipto, que era otro imperio. Los egipcios utilizaban esta cruz. En el tiempo de Babilonia, los babilonios adoraban ellos un dios que se llamaba Tamuz. El dios babilonio es este. Como mirarán, este dios cargaba una cruz por la cual Jehová condenaba a su pueblo judío, que eran adoradores de este Dios, junto con contra los babilonios. Eso ustedes lo pueden ver en el libro de Ezequiel 8, 13, 14. Esta cruz de antes del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos al libro de Juan 21, 18, en la Santa Escritura de la Biblia de los Testigos de Jehová. En el libro de Juan 21, 18, ahí el Señor le está revelando al apóstol Pedro cómo iba a ser su muerte. Que su muerte de él iba a ser crucificado y cargado, como en fin, así fue la muerte del apóstol Pedro, que fue crucificado y cargado. El apóstol Pablo, él quiso morir crucificado, pero como él era ciudadano romano, a los ciudadanos romanos no se le podía crucificar porque era una forma muy humillante. Entonces para ellos era más digno decapitarlo. Entonces por eso fue que la muerte del apóstol Pablo fue decapitado y no crucificado. Pero sigamos entonces ahora, dejemos a un lado la historia de antes de nuestro Señor Jesucristo y vámonos al vocabulario griego. En el vocabulario griego, la palabra cruz significa estauror. No es que sea madera, estauror estauror significa cruz de madera. Veamos. Cuando en la palabra griega no solamente fijarse en el diccionario, sino en los significados de las palabras. Porque la palabra griega, el idioma griego es bastante como el idioma inglés. Por ejemplo, Cruz Roja hay que especificarlo, como en todos lados del mundo. Ejemplo, Cruz Roja Americana, Cruz Roja Griega, Cruz Roja Mexicana, Cruz Roja Nicaragüense. Se especifica Cruz Roja del país donde es. Entonces miremos en la cruz estauror. Por decir algo, Cruz Roja en griega, que es una cruz pintada de color rojo, se pronuncia elinco roja, estauror con un acentito en la O
cruz, pero porque es cruz pintada. Si fuese una cruz de madera, dijera estauror. Si fuese un nombre propio, dijera estaubror. Entonces hay tres significados: cruz de madera, la cruz pintada o de otra forma, y la cruz de nombre propio, que es utilizada muy común en los griegos. Pero bueno, vamos entonces a lo que nos interesa a nosotros, que es hablar sobre la Biblia, lo que significa si nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Veamos en Juan 19:5. Dice en Juan 19:5 que al Señor se le puso una corona de espinas, para de esa forma no humillarlo tanto a él, sino que humillar a los judíos, porque de esa forma le estaban haciéndole el honor que él era el rey de los judíos, y los judíos se sentían humillados. Entonces le pusieron la corona, pero para que la viera todo el mundo desde el momento que él estuviera crucificado. Si las manos se la pusieran así, iba a cubrir su corona. Y lo que quería el imperio romano era humillar a los judíos, que le dieran la corona de espinas a nuestro Señor. Entonces tendrían que estirarle los brazos hacia los lados para que le vieran su corona. Ese es un ejemplo. Pero el otro ejemplo claro es de que ellos están, en parte están claros, de que muchos eran sentenciados a muerte colgados de un madero de esta manera. Pero cuando era colgado de esta manera en un madero, se amarraba con tendones de animales hasta que ese condenado muriera y se lo comieran las aves de rapiña, o sea, los cuervos y los buitres. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, los judíos, los fariseos, los sacerdotes, los escribas, estaban ansiosos que el Señor muriera, porque se le venía la Pascua. Entonces, un solo día, que fue viernes, nuestro Señor Jesucristo en viernes fue capturado, enjuiciado, sentenciado, lo mataron y lo enterraron en un solo día, porque venía el día de reposo, que era sábado, que era sagrado en ese tiempo para los judíos. Incluso para hoy en día muchas religiones pues sigue siendo sagrado, pero ese es otro tema. ¿De qué manera nuestro Señor Jesucristo tenía que morir rápidamente en un solo día? A él lo trataron como un sumo sacerdote, lo enjuiciaron como un sumo sacerdote entre sacerdotes a escondido en la madrugada, lo bajaron como un sumo sacerdote y lo sepultaron como un sumo sacerdote, porque un señor llamado, uno que pertenecía al grupo de sacerdotes, se llamaba José. Entonces él pidió que le entregaran el cuerpo y dio una de sus sepulturas para ahí sepultar al Señor. Entonces, para que nuestro Señor Jesucristo fuera muerto ese día y sepultado ese día para descansar el sábado, lo tenían que hacer en un solo día. Si hubiera sido lo contrario, nosotros no hubiéramos sido limpios por la sangre, porque él tenía que desangrarse, y la manera que tenía que desangrarse era clavarlo y traspasarlo para que derramara su preciosa sangre, porque así estaba escrito y así tenía que ser. Pero vámonos siempre a la Biblia, en Mateo 27, 37, de ustedes, hermanos testigos de Jehová, cómo lo ha engañado la Watchtower. En Mateo 27, 37 dice: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es rey de los judíos. Si pusieron sobre su cabeza la tabla escrita, este es el rey de los judíos, y si le han puesto su mano así, hubiera cubierto el letrero. Lo que querían los judíos era humillar, lo que querían los romanos era humillar a los judíos, y querían que ese letrero se viera. Pusieron su cabeza, su causa escrita, este es el rey de los judíos, sobre su cabeza, justo donde está la corona.
Entonces tenían que tenerle la mano extendida hacia un lado, para de esa manera vieran todo y lo humillaran. Pero miren qué importante es esto. Más abajito, sobre el mismo texto, en Mateo 27, 38, eso lo encuentra usted en Lucas 23, 33, pero miren Mateo 27, 38, también dice, y fueron fijados 2 ladrones en maderos. Miren qué importante lo que dice aquí. Entonces fueron fijados en maderos con los 2 ladrones, los salteadores pusieron ellos, 2 ladrones, uno a su izquierda y el otro a su derecha. O sea, aquí hablan ya en plural, en maderos, están hablando de maderos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Si ha sido él amarrado hacia arriba, hubieran dicho fueron fijados en madero 2 ladrones. Pero dice, fueron fijados en maderos 2 ladrones. Miren qué importante es ahí. Uno a la izquierda y otro a la derecha. Pero miren qué importante es cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y se le presentó a los apóstoles. Y Tomás no se encontraba ahí y le dijeron, el maestro se nos presentó, gloria al Señor, el maestro resucitó. ¿Y qué le dice Tomás? Mientras no vea, no le creo. Entonces dice Tomás en Juan 20, 25 de la Biblia de los testigos de Jehová, dice, al menos que vea sus manos, la impresión de sus clavos, y meta mi dedo en la impresión de sus clavos, habla en forma plural, no en singular. Singular es un clavo, el clavo, sino que habla en forma plural, en sus clavos, la impresión de sus clavos. Eso es muy importante porque ahí hay de entender que prácticamente nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Pero miren lo que hacían los romanos cuando daban un acta de que fue condenado o ejecutado aquel malhechor. Como decimos nosotros los latinos, la partida de función, dice, utilizando de esta forma los romanos. En el acta de función, cuando torturaban o daban muerte a un malhechor, las manos clavadas en el estípites, o sea, palo travesaño, o sea, palo horizontal. Ahí se le clavaban las manos en cruz, porque así decían los romanos, en cruz. Y entonces al palo atravesaño horizontal le decían estípites. Y sus pies en el patibulón. Cuando dice ellos patibulón, sus pies clavados en el patibulón eran un palo vertical. O sea que el palo vertical y el horizontal se formaba la palabra cruz de madera, que es lo que dice la Biblia, que es lo que han leído los testigos de Jehová, que dice estauror. Hermanos, no se hagan bolas, como decimos nosotros los latinos, sino le voy a hacer yo una profecía. Dentro de 5 o 10 años, la Watchtower va a tener que eliminar esta Biblia, porque se está contradiciendo lo que está predicando. Igual que eliminaron la Biblia que hicieron en 1950, la verde, pues van a tener que eliminar esto. O al menos que acepten a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. En la próxima historia le voy a hablar su historia, porque es su verdadera historia según ellos. Que el Señor me lo bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario por sus pecados y por los míos. Que el Señor me lo bendiga. Buenas tardes, buenos días.